Es decir, El Salvador se comprometió, ojo, no este gobierno, el gobierno anterior se comprometió a poner una contrapartida. Hablaba con el ministro de Hacienda, con Alejandro, y me explicaba de que el gobierno anterior no solo no puso la contrapartida, sino que la contrapartida está dividida en dos: dinero para obra y devolución de impuestos, que básicamente los impuestos que ellos pagan, que nosotros nos comprometíamos a devolverles el impuesto que ellos mismos pagaban a los cooperantes. Y al final el gobierno anterior nunca puso nada, lo único que hizo fue devolverle los impuestos a los cooperantes. Entonces a este gobierno le ha tocado prácticamente poner el 100% de la contrapartida, y pues ahora resulta que los diputados de la Asamblea no quieren aprobar la última contrapartida que se necesita para terminar las obras de Fomilenio 2 y terminar las obras que van a beneficiar a miles de personas, decenas de miles de personas, y a la economía del país, caso de los puestos fronterizos o el periférico Claude Delars, y el turismo y la educación. Aparte de eso, está en juego el prestigio de nuestro país como un país beneficiario de una cooperación internacional. Tenemos que honrar nuestras contrapartidas. Si no, pues otro cooperante va a decir El Salvador no, porque El Salvador no honra sus contrapartidas. Y el otro punto es de que nos elimina totalmente la posibilidad de buscar un Fomilenio 3 u otra cooperación similar de parte de Estados Unidos. Yo creo que esto, y lo hablábamos hace un rato, no debe de ser visto de una manera política partidaria y mucho menos política electoral, como se está viendo hoy en la Asamblea Legislativa. El proyecto está ahí, ellos lo tienen en sus manos. Y quiero aclarar algo: la oposición se ha encargado, incluso yo he visto con extrañeza incluso personas que han llegado a entrevistas televisivas, economistas supuestamente de prestigio, que han dicho: el presidente tiene en sus manos ya el decreto solo para que lo firme. Y yo digo, ¿de verdad estas personas son economistas? ¿De verdad estas personas saben de lo que están hablando? La Asamblea Legislativa, y yo siempre he dicho que en política hay dos tipos de cosas que se pueden decir. Está la opinión, que es subjetiva, que depende probablemente del partido, depende de la ideología, depende de la forma de pensar, del grupo que cada quien representa, o en algunos casos los grupos de interés que cada quien representan. Y luego está los hechos, los que son irrefutables, que ahí están. Es decir, no hay discusión que esto es una mesa, por ejemplo. Puede que te guste o no te guste, pero no hay discusión que mesa es. Entonces, en el tema de opinión, se puede debatir mucho sobre diferentes cosas, la velocidad de ejecución, por ejemplo, y otras cosas que hemos dicho, se puede dar una opinión al respecto. Pero en el tema de que los fondos que están en la Asamblea dependen de la aprobación de los diputados, eso es un hecho, no hay una opinión, no puede haber una opinión al respecto. Alguien va a decir, bueno, pero ¿por qué los diputados dicen lo contrario? Bueno, en primer lugar, no es raro que los diputados digan algo que no sea cierto, pero para no dar una opinión, como acabo de dar yo, sino que darles hechos, cuando se llevó la propuesta de la distribución de los $250 millones del préstamo del BID, del cual lleva 96 millones para las alcaldías, 96 millones para las alcaldías, 64 millones para Fopromid y 50 millones para Fomilenio. Y entonces, ahí se llevó a la Asamblea Legislativa, y solo para que vean quién dice la verdad, se presentó a la Asamblea Legislativa, y ojo, y eso ustedes lo registraron, es decir, ustedes mismos pueden ir a buscar en su registro. La Asamblea Legislativa recibe la propuesta de parte del Ministerio de Hacienda de esta distribución del crédito del BID, va a la Comisión de Hacienda, donde están representados los partidos políticos, y le dan dictamen favorable. Esa es la realidad. Los mismos diputados la aceptaron desde el momento que aprobaron, le dieron dictamen favorable, aprobaron y firmaron el dictamen de la distribución del préstamo del BID, que ese sí está amarrado al decreto 608, el cual tiene las dos variables que no tiene el decreto 640, que es 30% para los alcaldes, y el candado de la asignación, el cual tiene que ser con mayoría calificada. ¿Por qué? ¿Porque lo dice la Constitución? No, pero porque el decreto 608 fue aprobado así. Se aprobó, ustedes lo cubrieron, salían todos los medios de comunicación, Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, de dictamen favorable a la distribución del crédito del BID. Incluso llegaron 70 alcaldes aproximadamente a la plenaria esperando que votaran, porque ellos iban a recibir 96 millones de esos 256 millones.
Ojo, si quitan los 96 millones de los alcaldes y los 50 millones de Fomilenio, el gobierno es el que menos iba a recibir. Y así fue. Se llevó a la votación y de repente empezaron a caer las llamadas de esos personajes oscuros que mueven los hilos detrás de los diputados, y de repente les dieron la orden: no voten. Pero ¿y por qué no? Si ya lo han dictamen. El dictamen está en el pleno y está listo para votar, y tenemos 70 alcaldes aquí esperando los 96 millones. Entonces, para que los alcaldes no le hicieran una revuelta, se les ocurrió engañar a los alcaldes. Y entonces sacaron un documento viejo que ya estaba todavía retirado, ya ni siquiera tenía validez, no solo porque materialmente es imposible, sino porque además ya estaba retirado de la Asamblea y de la Comisión. Ellos le dieron validez de nuevo y dijeron: hey, acá hay 350 millones que se los sacaron de la nada, de un documento viejo que estaba retirado, un dinero que ya estaba asignado a otra cosa y ocupado en otra cosa e invertido en otra cosa. Y dicen: de esos 350 millones le vamos a dar 288 millones a los alcaldes, le vamos a dar los 50 millones a Fomilenio y todavía le sobran un par de millones al gobierno. Para los veteranos. No dejaron nada, no importa, porque todo el mundo existe. La cosa es que hacen eso, entonces los alcaldes dicen: bueno, ¿qué preferimos? ¿96 millones o 288 millones? Pues obviamente prefieren los 288. Lo que pasa es que ellos hubieran pensado que eran mejor 96 de verdad y no 288 de mentira. Pero claro, con eso calmaron, que no se le hiciera una revuelta ahí en la Asamblea Legislativa por medio de sus propios alcaldes, los engañaron, y ustedes, la prensa, sabían que ese dinero no existía, porque aquí mismo hubo una conferencia de prensa y se dijo de que se iba a retirar el documento de la Asamblea Legislativa porque íbamos a fondear el fideicomiso, haciendo uso del decreto 640 que fue aprobado por la misma Asamblea Legislativa. Entonces ya no era necesario asignar fondos porque se iba a hacer de esta manera, y los fondos se consiguieron con la banca local. Ahora hay gente que ha dicho: no, pero es que los fondos debían de ser asignados, ese fideicomiso debió haber sido asignado por la Asamblea Legislativa. Entonces, bien, hay gente que tiene una confusión con el decreto 608 y el decreto 640. El decreto 608 fue un decreto que se aprobó por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con los votos de Arena, por cierto, donde se establecieron dos cosas. Ellos pidieron esas dos cosas para poder aprobar esos 2.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno solo ha recibido 659. Hablan de 2.000, pero son 659. Y ojo, dicen: dijo que ni un centavo en junio. Nos adjudicaron 300 y pico. 350. Y entonces, se asignó ese dinero. Ese dinero tenía dos condiciones de parte de los diputados de Arena. Uno era que el 30% de los 2.000 millones, de lo que se consiguiera y se fuera autorizando esos 2.000 millones, fuera para las alcaldías, es decir, 600 millones de dólares, o lo que se fuera autorizando. Y segundo, de que la Constitución solo pide, en el caso de préstamos, que hayan dos vueltas: la aprobación y la ratificación. Pero ellos al decreto 608, le pusieron un candado adicional al cual le llamaron asignación. Entonces, si fuera un préstamo, requiere de aprobación, que es el decreto en sí; luego la ratificación, que es una vez viene el crédito aprobado por el BID, o el Banco Mundial, o el BESI, etc. Y luego la asignación presupuestaria, que es cuando los diputados dicen: bueno, ok, lo pueden ocupar a solicitud del gobierno primero para tal o cual cosa. Ese es el decreto 608. Luego se aprobó un decreto de 1.000 millones de dólares, de ahí donde salen los 3.000 millones famosos de dólares, que no fueron para el gobierno, sino que fueron para la empresa privada. Se hizo esa negociación en aquel tiempo con el expresidente de la ANEP, Luis Cardenal, con miembros de la empresa privada, y se hizo un paquete de 1.000 millones de dólares, el cual se iba a ocupar 600 millones de dólares para financiar un fideicomiso, que es Firempresa, que está en Bandesal, el cual se iba a dividir 140 millones de dólares que iban a ser utilizados para financiar las planillas de las MIPYMES, todas las micro, pequeñas y medianas empresas formales, empresas que tuvieran menos de 7 millones de dólares de ventas al año y menos de 99 empleados, iban a poder recibir, todavía tienen chance para aplicar, y todas las empresas que cumplan esos requisitos, se les paga la planilla que tenían en febrero, la mitad en un mes y la mitad en el siguiente mes.
140 millones para eso. 360 millones de dólares para préstamos con un año de gracia al